El cielo era de un azul tranquilo cuando Leo, un curioso niño de 12 años con alborotado cabello castaño y un feroz sentido de aventura, vagó hasta la playa al borde del pueblo. El sol estaba bajo, arrojando un cálido resplandor sobre la arena, que brillaba como polvo de oro mientras se quitaba los zapatos y dejaba que los granos fríos se hundieran entre sus dedos. Había sido una semana difícil. Sus padres discutían casi todos los días. Los profesores en la escuela parecían acumular trabajo que él no entendía, y hasta sus amigos parecían distantes, atrapados en sus propios mundos. Sentía que estaba a la deriva, perdido en una forma que no podía explicar. Mientras caminaba por la orilla, las olas lamiendo suavemente sus pies, Leo notó algo curioso: un viejo bote destartalado, atado a un poste desgastado por el tiempo, estaba medio enterrado en la arena. Su pintura estaba descascarada y la madera parecía desgastada y agrietada, dándole un aire de misterio. Algo en el bote tiraba del corazón de Leo. Parecía como si no hubiera sido tocado en años, pero sentía que lo había estado esperando. Dio un paso más cerca, sintiendo un extraño tirón, como si el bote mismo lo estuviera llamando. El sonido más leve flotaba sobre las olas, un suave suspiro, casi como un susurro que parecía resonar en su mente. Por un momento, creyó escuchar su propio nombre, Leo, llevado suavemente por el viento. Sin pensarlo más, subió al pequeño bote, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y un toque de miedo. Mientras desataba la cuerda, echó un último vistazo a la orilla antes de dejar que las olas lo llevaran. No sabía a dónde iba, pero sentía que algo lo esperaba, algo importante. El bote se deslizaba en silencio, cruzando el agua como si supiera el camino, mientras Leo miraba el interminable tramo de mar. Pasaron horas, y Leo se dejó llevar en un trance pacífico, mecido por el balanceo del bote. El mundo a su alrededor parecía quedarse en silencio. Solo se escuchaban los suaves chapoteos del agua y la brisa susurrando junto a sus oídos. De repente, notó una espesa niebla reuniéndose en el horizonte. A medida que se acercaba, una forma comenzaba a emerger de la niebla, una silueta oscura que crecía con cada golpe de sus remos. Una isla se elevaba de la niebla, como si hubiera aparecido de la nada. Altos y antiguos árboles enmarcaban la orilla, sus retorcidas ramas extendiéndose como brazos de bienvenida. La isla parecía viva, vibrando con una energía extraña que Leo no podía describir, como un latido bajo el silencio. Sentía que estaba cruzando a un mundo que existía más allá de los bordes de la realidad. A medida que se acercaba a la orilla, notó algo extraño. La playa no estaba cubierta de conchas ni de restos de madera, sino de objetos, cosas de la vida cotidiana esparcidas por la arena, medio enterradas y olvidadas. Había juguetes, libros, joyas, zapatos sueltos, sombreros, fotografías antiguas, relojes, paraguas y miles de otras cosas perdidas, escondidas entre los árboles. Cada objeto parecía tener una historia, como si hubiera pertenecido a alguien que lo extrañara. Leo bajó del bote, sus pies hundiéndose en la fresca arena mientras miraba a su alrededor con asombro. Recogió un pequeño oso de peluche descolorido con un botón en lugar de ojo, y al sostenerlo, sintió un inexplicable tirón en su corazón, como si un recuerdo estuviera escondido dentro de la tela desgastada. Sintió un calor extenderse por su pecho, y por un momento, creyó escuchar un leve susurro, como si alguien llamara su nombre desde lejos. «¿Qué es este lugar?», murmuró, mirando maravillado el extraño paisaje. «Esta es la isla de las cosas perdidas», respondió una suave voz, haciéndolo saltar. Miró a su alrededor, pero no había nadie. De alguna manera, sabía que la voz pertenecía a la isla misma, una presencia tranquila y gentil que parecía hablar directamente a su corazón, como si hubiera estado esperándolo, sabiendo todos sus pensamientos y recuerdos. «Todas las cosas que la gente ha perdido a lo largo de los años terminan aquí», continuó la voz, un sereno susurro en la brisa. «Esperan ser encontradas o ser olvidadas». Las palabras le provocaron un escalofrío, pero también llenaron a Leo de curiosidad.
Se preguntaba si habría algo allí que él también hubiera perdido. Vagó más profundamente en el bosque de tesoros de la isla, escaneando los objetos a lo largo de su camino. Vio cosas que le recordaban a casa, una gorra de béisbol similar a la que su padre había perdido en un viaje familiar a la playa, un llavero con un pequeño faro como el que su mejor amigo había apreciado alguna vez, y una delicada pulsera de plata que le recordaba a su abuela. Cada objeto latía con una energía tenue, como si esperara que alguien lo recordara. Mientras Leo continuaba, sintió un vacío extraño creciendo en su interior, un dolor hueco que no lograba entender. No era solo la soledad de explorar este lugar extraño y mágico en solitario, era una sensación de que había llegado allí para encontrar algo importante, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Avanzó más, entre árboles cubiertos de enredaderas, hasta que su mirada se posó en un diario polvoriento medio enterrado bajo un montón de hojas. Lo recogió, sintiendo un arrollador golpe de reconocimiento, como si su corazón hubiera dado un vuelco. La cubierta era suave, familiar y desgastada, con débiles garabatos grabados en ella. Era su propio diario, uno que había perdido años atrás. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo extrañaba, pero ahora, sosteniéndolo entre sus manos, los recuerdos se apresuraban a regresar, pensamientos que había volcado en él cuando era niño, esperanzas, sueños y secretos que no había compartido con nadie. Al abrir el diario, Leo leyó las entradas, sonriendo ante algunos de sus deseos inocentes y los toscos dibujos de mundos imaginarios que había soñado, pero una página lo detuvo. Estaba manchada de lágrimas, llena de una escritura temblorosa sobre el divorcio de sus padres. En ese entonces, era demasiado joven para entender por qué su familia se estaba desmoronando, lo suficiente solo para sentirse asustado y solo. El diario había sido su refugio, un lugar para expresar su tristeza y confusión, pero un día lo había guardado, demasiado abrumado para enfrentar esos sentimientos. Con el tiempo, simplemente lo había olvidado. Mientras pasaba los dedos sobre la tinta desvaída, el dolor de aquel tiempo se elevó en su pecho, llenándolo con el dolor de la impotencia que sintió al ver a su familia fragmentarse. Su corazón estaba pesado con emociones que había enterrado. La voz de la isla volvió, más suave ahora, como si sintiera su tristeza. Para dejar la isla, debes encontrar lo que realmente perdiste, murmuró, no solo el objeto, sino el recuerdo en sí, la razón por la cual desapareció en primer lugar. Leo se hundió en la arena, apretando el diario con fuerza. Se dio cuenta de que había perdido más que un diario aquel día. Había perdido una parte de sí mismo, el niño que se sentía seguro y completo. Ahora, mientras sostenía el diario, se permitió sentir esas emociones de nuevo. Por primera vez en años, dejó que la tristeza que había enterrado lo envolviera, dejándola fluir sobre él como las olas en la orilla. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, y susurró, «Está bien sentir esto, está bien recordar». Justo entonces, el aire a su alrededor comenzó a cambiar. Los objetos en el suelo brillaron, sus colores iluminándose, como si la aceptación de sus sentimientos hubiera despertado algo en la isla. Una suave brisa pasó junto a él, llevando consigo un aroma familiar, el perfume de lavanda de su madre. Cerró los ojos, sintiendo como si estuviera envuelto en sus brazos. Por un momento, se sintió completo. La voz de la isla volvió, más suave que un suspiro. Has encontrado lo que perdiste, Leo, y has recordado lo que te enseñó. Cuando abrió los ojos, la niebla se había espesado a su alrededor. Los objetos en el suelo comenzaron a brillar, desvaneciéndose de regreso al lugar de donde habían venido. Miró el diario en sus manos, dándose cuenta de que ya no necesitaba aferrarse a él. Había encontrado los recuerdos, la fuerza y la lección que contenían. Colocó el diario suavemente en el suelo, observando cómo se disolvía en la niebla. Respiró profundamente, dio un paso adelante, sintiéndose como si estuviera caminando en el aire. Cuando la niebla se aclaró, estaba de vuelta en la playa, de pie junto al pequeño bote. La isla había desaparecido en un brillo en el horizonte, dejando solo su magia tranquila.
Leo subió al bote, sintiendo una fuerza serena en su corazón. La vida podría quitarle cosas, y podría perder partes de sí mismo en el camino, pero ahora sabía que siempre podría encontrarlas de nuevo. La isla de las cosas perdidas le había enseñado que lo que realmente importaba nunca se perdía de verdad. Estaba dentro de él, siempre y cuando recordara mirar en su interior. Mientras se dirigía de regreso a la orilla, Leo sonrió, sintiendo el cálido sol en su rostro. Estaba listo para lo que la vida le trajera, sabiendo que incluso si se perdía, siempre podría encontrarse a sí mismo nuevamente, y mientras miraba hacia el horizonte, creyó ver un destello en la niebla, un recordatorio de que la isla siempre estaría allí, esperando su regreso cuando necesitara redescubrirse una vez más.